Saludos cordiales, amigas y amigos. Hablar de integración latinoamericana sin conocer a los pueblos que habitan en la geografía del subcontinente es más difícil que cuando se conoce y se valora esos pueblos. ¿Cuál es la mejor edad para recorrer el mundo? Probablemente no hay edad, pero para viajar en bicicleta ciertamente se requiere los bríos, el coraje y la curiosidad de la juventud. Los padres solemos tener los temores que los hijos han podido vencer, pero por eso ellos pueden abrir sus alas y volar. Algunos chicos universitarios decidieron en el 2010 hacer realidad un sueño que lo habían acariciado largo tiempo. Cada uno tomó su mejor bicicleta, guardó en su mochila la menor cantidad de ropa y un valioso mapa que los llevó por una parte de América del Sur. Casi todos ellos coinciden en que esos meses de viajar les dejaron mayores enseñanzas que la propia aula universitaria. Les enseñó sobre todo la diversidad de nuestros pueblos, el valor de la solidaridad y la capacidad de sorprenderse ante la belleza de la geografía latinoamericana y de la diversidad y riqueza cultural. Uno de los privilegiados viajeros fue Andrés Landázuri, quien está aquí para contarnos su historia de vida. Bienvenido, Andrés. Un gusto tenerte por aquí. ¿Fueron 10 países? 10 países. 10 países, ¿no? Excepto Guyanas. Excepto las 3 Guyanas. En América del Sur. ¿Y qué es lo que persiguió el viaje? El viaje simplemente nació con la idea de viajar y conocer. No había ninguna idea que más allá de eso, ¿no? Lo que queríamos era salir y viajar en bicicleta, que era nuestra forma de conocer el mundo y conocer las cosas desde que éramos mucho más jóvenes. Y simplemente fue como una diversión de amigos que se nos creció muchísimo, ¿no? Era algo que hacíamos a mucha menor escala desde los 12, 13 años. Pero no era una tarea fácil esta, ¿no? De salir y dejar la casa, fundamentalmente. Tampoco es difícil, a mí nunca me causó mucha dificultad, siempre quise hacerlo. Más bien esperar era lo difícil, ¿no? Realmente dificultad nunca hallé, nunca tuve, nunca... Estabas muy impaciente esperando. Sí, yo creo que sí. Esta era una cosa que habíamos soñado desde muy jóvenes y que por un buen tiempo estuvo guardada en el closet, ¿no? Junto con la bicicleta, que por muchos años no la utilicé. Me imagino que tus padres tenían temores. Los tenían, pero ya para estas alturas ya no tanto, ya los había curtido desde joven. Porque realmente esto es la continuación de una serie de proyectos que teníamos desde mucho antes, ¿no? No a esta escala, pero ya habíamos hecho cosas así. Mira, te voy a presentar enseguida un perfil donde se cuenta una parte de tu aventura y de tu historia de vida. Esto ha sido elaborado por Diego Paladines. A partir de eso tendremos muchos temas para charlar. Vamos a verlo. Empiezan las historias, la hilación de anécdotas, la puesta al día con el mundo que me recibe de vuelta. He llegado a casa. Se siente como no haberse ido nunca. A la vez, se está tan lejos todavía, tan lejos para siempre. Desde el día en que tomé la decisión de salir a viajar en bicicleta por Sudamérica hasta ahora, han pasado cerca de 4 años. Más de uno de ellos lo he pasado afuera, con Sherpa, descubriendo lo que tengo metido adentro y la forma en que ello puede adquirir un significado en su relación con el mundo. Yo soy quiteño, tengo 28 años. Mi familia es de origen carchense, pero todos igual nacidos en Quito. Sudamérica a pedal nació realmente cuando éramos chavos de colegio. Así, yo no sé exactamente cuándo, pero desde que éramos muy jóvenes teníamos ganas de viajar en bicicleta, ¿no? Es el Juan Fernández, entonces. Sí. Decidieron hacer la vuelta al Ecuador. Primero decíamos, bueno, ¿y cómo te vas a ir? Pues, o sea, necesitan dinero. No, todo está hecho. Hicieron una fiesta, hacían unas rifas. Bueno, se movían en una forma increíble hasta que consiguieron el presupuesto. Y empezaron a armar el viaje. Y esa fue como nuestra graduación de aventureros en bicicleta. Lo hicimos ya solos, todos muy jóvenes. La experiencia que cuenta él hizo un escrito. Y entonces dice, todo lo que yo aprendí ahí, de la geografía del país, y sobre todo de la gente me ha hecho cambiar la vida. Y él decía, yo, digamos, no tengo miedo de las personas. Todos nosotros decimos, bueno, es que ya va a haber los ladrones, es que les van a asaltar, es que les van a chocar, es que todo. Y ellos dicen, no. O
sea, nosotros hemos recibido todo lo bueno de las personas en todas partes. ¿Este patio dónde es? Yo de niño era muy tímido, era muy como apocado, como que no me atrevía a hacer las cosas. Y en la bicicleta fue lo que me fue ayudando a enfrentarme a ciertas debilidades, sobre todo a esto de no darse cuenta de que uno es capaz de hacer las cosas, ¿no? Una característica de él muy importante desde chiquito era esto de los libros. Y le gustaba ver los libros, o sea, no los podía manejar todavía. Teníamos cuentos y los veía y los veía. Y después era increíble, todo el tiempo pedía que le cuenten cuentos, que le cuenten cuentos. Tanto Ana Lucía como yo somos profesores universitarios y por lo tanto gente de lectura, gente de libros, gente de escritura. Y eso también sin pretenderlo se va pegando en los hijos. Entonces él se fue yendo, es el que más por el lado estrictamente de la literatura, ¿no? Hemos compartido muchas conversaciones sobre los libros que más nos gustan, sobre Dostoyevsky, sobre Cervantes y sobre varias otras cosas. Sí me interesa escribir, ¿no? Escribir literatura, ficción. Y sobre todo mi último interés ha sido poesía. Entonces tengo algunos ensayos, o sea, algunos intentos sobre eso, pero nunca me he planteado ya muy seriamente como voy a escribir un libro y lo voy a publicar. Hace algunos años la obra literaria de José de la Cuadra fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador y yo dirigí un proyecto de investigación literaria en el que también produje un documento extenso sobre José de la Cuadra y a través de él pues he podido meterme un poco más a la literatura ecuatoriana. Y entenderla más, ¿no? Sobre todo en su periodo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, sí tengo pues como proyecto de vida la escritura, ¿no? Y de hecho mi trabajo consiste básicamente en leer y escribir. Yo leo y corrijo textos. Escribe cosas como, por ejemplo, el propio relato de su aventura en esto de Sudamérica Pedal. Es una pieza que a mí me parece literaria, ¿no? Porque es una profunda reflexión sobre la vida, sobre él mismo, sobre los paisajes, sobre la gente. Él, uy, qué bello este guagua, qué guapo eres. A ver, dime. A ver. Mi carita redondita, tengo ojos y nariz, tengo nariz para charlar y reír. De Sudamérica tenía ideas, sospechas, informaciones, no vivencias. Ahora casi no tengo otra cosa que eso. Lo que antes intuía ahora se ha plasmado en realidades, personas y hechos muy distantes al conocimiento pasajero que puede obtenerse a través del turismo habitual. Buenas. Buenos días. Hola. Siento que está bien difícil partir. Sí, tocaron, pero... Buenos días, doña Gloria. ¿Cómo le va? Algún momento al principio decidimos o pensamos en proponer alguna idea para el viaje, ¿no? Como defender alguna causa, por ejemplo, que vamos a pedalear por el medio ambiente o por la unidad sudamericana, qué sé yo. Pero en algún momento discutimos que no era nuestra motivación ninguna de esas, ¿no? Nuestra motivación era simplemente salir a conocer y a viajar en bicicleta. En base fue simplemente la consecución de un sueño, ¿no? Había como mucha alegría vinculada al viaje, al menos toda la primera parte. ¿Qué pasó, de wow, por fin estamos aquí, por fin lo estamos haciendo y había mucha camaradería. ¿Viste cuánto falta? No. Cusco, 180 kilómetros. Entonces, ahora yo siento a todos esos países, los siento muy cercanos. Y, por ejemplo, ahora veo una noticia, qué sé yo, cuando vi la noticia del terremoto en Chile, yo estaba en Brasil, me conmovió, ¿no? Y veía algunas imágenes de ciudades donde yo estuve y me sentía casi como si hubiera pasado aquí, así como dolido, digamos, ¿no? O sea, el máximo que logra desde el Cotopaxi. El Andrés no es una persona de términos medios. Es o no hago deporte en 6 meses y después me voy a dar la vuelta a Sudamérica. Entonces, esta necesidad, tal vez no de conocerse, pero de vivir la vida, no necesariamente de la forma establecida, esa yo creo que no va a cambiar en él. No sé si deje de viajar, pero yo creo que en el fondo no perdería la oportunidad si es que puedo hacerlo. Ya comencé. ¿Qué es lo que te enseñó el viaje fundamentalmente? Bueno, esta es una pregunta muy difícil, creo yo, ¿no? Pero es posible resumir claro. 2 o 3 cosas que te han impactado. Como muchos niveles, creo yo, en el descubrimiento. Una sería como lo más meramente vivencial y digamos casi físico, que es todo el conocimiento real de las cosas que uno en general solo tiene
idea, ¿no? O sea, yo siempre quise conocer los países que integran Sudamérica y sobre ellos a través de la literatura siempre he conocido algo, ¿no? Pero nunca había estado ahí y hablado con la gente. Algunos en particular a través de la literatura, que es tu formación. Hay que decir que tú eres un literato graduado en la universidad. Pero esa misma literatura, autores famosos que tú leíste más chico, ¿fueron los que te llevaron también a esos países? Dígase, bueno, no sé Neruda, si directamente, quizá, pero... Onetti en Uruguay. Pero el Cono Sur suele ser como con un gran peso en eso, ¿no? Argentina tiene muchísimo, ¿no? Tal vez por ahí fue que nació el deseo de conocer ya Argentina, ¿no? No solo es la literatura, ¿no? Porque un país como Argentina como siempre ha sido como un referente de la región. Y ¿Vargas Llosa te inspiró? Vargas por el Llosa me gustaba muchísimo. ¿Peruano? Quizá Cortázar también. Cortázar, por supuesto, Borges. Sábato para mí era durante mi adolescencia fundamental, digamos. Obreros y tumbas fue un libro que lo leí muchísimas veces y me conmovió muchísimo. Incluso ahora lo vuelvo a leer, incluso durante el viaje lo volví a leer también. Y cuando atravesaba... Más emocionante todavía. Mucho más. ¿no? Por ejemplo, lo comencé a leer justamente porque pasé por Huacalera, que es una población en la quebrada de Humahuaca, en el nordeste argentino, donde ocurre un episodio de la novela, un episodio histórico cuando el general Lavalle está huyendo de las tropas de Uribe que lo persiguen y muere en la huida. Y su grupo, su legión, está llevándose el cadáver hacia Bolivia para que el enemigo no lo capture y lo humille, ¿no? Y había un episodio en la novela en que los soldados tenían que descarnar el cuerpo de su general para llevar solo los huesos, porque estaba pudriéndose ya, con los enemigos a poca distancia. Y hay un coronel, me parece francés, Danel, que es el que... Y bueno, todo esto es histórico, ¿no? Claro. Pero es un episodio de la novela en que él se ofrece y lo descarna en un arroyo en la población de Huacalera. Entonces, cuando yo pasé por Huacalera, sin propiamente pensar en eso, vi un cartel que decía este fue el lugar donde ocurrió el descarne de los restos del general Lavalle. Y enseguida me remitió directamente a ese episodio de la novela, o sea, y en la siguiente ciudad la busqué, la compré y me la leí, ¿no? Este joven literato entonces encontró en el viaje la posibilidad de confirmar algunas intuiciones que tenía vía la literatura, de modo que contribuyó para que tenga una formación mucho más completa. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos tendremos cosas muy interesantes para Andrés Landázuri. No se vayan, ya venimos. Andrés Landázuri hizo solo un segundo viaje por Sudamérica que duró 9 meses. Recorrió aproximadamente 15.000 kilómetros. Andrés pasó por Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay. Andrés Landázuri es uno de los jóvenes ecuatorianos que ahora conoce mejor Latinoamérica porque ha decidido ir y ver directamente esos pueblos y además también redescubrir la cultura de estos pueblos. ¿Cuál de aquellos que visitaste te impactó más? No sé, por su candor, por su solidaridad, por su calor en el trato con la gente. Tal vez no tendría, creo, un favorito. Pero tal vez en los que menos expectativa tenía fueron los que más descubrí cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, a Venezuela no la tenía muy en cuenta o no la tenía muy presente como en mi imaginación. E incluso cuando fui casi porque quedaba ahí, digamos, ¿no? Y Venezuela me sorprendió terriblemente, ¿no? Fue el país donde más amigos hice, donde más ayuda recibí. Me regalaban muchísimo dinero en efectivo todo el tiempo. Una vez, incluso un policía en la carretera me regaló dinero en efectivo. Sin tú pedirlo. Sin yo pedirlo. Era el país donde más me demoraba cada noche respondiendo mensajes a la gente, a decir ya llegué, estoy bien. Y mientras más avanzaba tenía más y más gente me llamaban. No que en los otros países no haya pasado, pero en Venezuela fue especial esto, ¿no? O sea, mientras caminabas ibas dejando amigos. Claro, y ellos luego te seguían a través de tu teléfono. Yo tenía un teléfono y iba comprando en cada país un chip local, ¿no? Y con eso me servía para comunicarme con mi familia en Quito, que en realidad era cuando ellos quieran llamarme, porque yo no llamaba, era muy caro. Y para comunicarme con la gente que uno va conociendo, ¿no? Porque enseguida comienza a hacer contactos y la gente te ayuda, te hace contactos en la siguiente ciudad. La tecnología también se volvió muy interesante para acompañar a los viajeros, ¿no? ¿Tenías un blog? Sí, el blog fue muy importante. Nosotros lo abrimos porque para la primera etapa del viaje conseguimos algunos auspicios, alguna ayuda.
y ellos nos pidieron pues, que hagamos cosas para promocionar, entre ellas abrir un blog de viaje. Entonces lo abrimos sin pensar más que eso, ¿no? Ir poniendo nuestras historias y los logos de ellos, etc. Y al principio, de hecho, es como bastante, digamos, periodístico, informativo. Y durante la primera etapa que viajé con mis amigos, era más bien un sistema para desestresarnos, para reírnos, para molestarnos y estar un poco en contacto con Quito, ¿no? Pero luego ya estuvo la vena literaria. Claro, luego cuando me fui quedando solo, sobre todo ya uno de los amigos con el que era el que más se metía en la escritura del blog, y es un payaso, con él era como así haciendo chiste, pero cuando ya comencé a escribirlo yo solo, y luego cuando me quedé solo y viajaba solo, se me volvió una cosa mucho más de exploración propia, digamos. Para mí servía como una forma de empezar a pensar en lo que estaba haciendo. Claro, ¿no? Muy bien. Qué bueno, cuánto me alegro y te tengo sana envidia de haber hecho semejante viaje. Mira, vamos a descubrir aquí, también vas a hacer un recorrido por estos videoclips para ir descubriendo cosas y seguir charlando entretenidamente. Tienes sistema, diarios, plan, identidad. ¿Por dónde quieres ir? A ver, vamos con... En el orden que prefieras, ¿no? Identidad, veamos qué es eso. Con identidad. Yo mismo. Bueno, muy bien, tú mismo, allí tienes. Dale por ahí una No es que por ser latinoamericano es que todos nos parecemos, ni Perú, porque está cerca de Ecuador, la gente se parece entre ellos, no. En general la experiencia con la gente latinoamericana fue muy grata. Por ahí tuvimos en Bolivia ciertos desencuentros, pero precisamente uno va a buscar eso. Pues lo más evidente para mí fue igual en Bolivia, ¿no? Esa geografía agreste, con ese carácter agreste de los indios aymaras, ¿no? Bastante metidos en lo suyo, sin ninguna gana de comunicarse con los demás. Al menos en principio, esa es una sensación, tal vez soy injusto un poco, pero esa fue una primera sensación. Nosotros no podíamos quedarnos allí más de un día. Hay muchas comunidades indígenas en toda Latinoamérica, o sea, realmente no nos parecemos ni físicamente, o sea, entre todas las comunidades indígenas que hay. Entonces teníamos una impresión como que del indio peruano, ¿no? Del indio qué sé yo, del cusqueño. Pero en Bolivia el peruano aymara es mucho más grande. Pero realmente en ese pueblo y entre los aymaras realmente nos sentíamos como en otro país, o sea, en otro planeta, o sea. Había dos puentes que se llamaban Héroes del Cenepa. Héroes del Cenepa 1 y 2. Donde mejor nos trataron fue en el Perú. Como pasamos por muchos pueblitos, había mucha gente humilde y creo que es la gente que más tiene su corazón sensible. Y por eso es el trato a la persona que llega o necesita ayuda o por último brindarte una sonrisa. Llegamos a la ciudad y en vez de ir a buscar un hotel que nos iba a salir carazo, a plantar carpa en algún lugar que podría ser como que peligroso, íbamos directo donde los bomberos, no teníamos nada que perder, a ver si nos podíamos quedar. Y en Perú, o sea, los bomberos tienen como que la fama de ser una institución como que súper noble, o sea, en Perú los bomberos son voluntarios, las personas tienen su trabajo, viven su cotidianidad y aparte de eso tienen el deber como que de ser bomberos si es que te enlistas. Entra la bicicleta, te la van a robar. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? Creo que lo que más nos une creo que es el idioma a la final. Eso es lo que más nos une así entre los pueblos. Pero tenemos nuestras diferencias culturales, étnicas, es más complicado de lo que creemos. Muy bien, allí veámoslo de otro modo quizá. ¿Es complicado que haya diversidad cultural, distintas identidades, o más bien es un plus que tiene América Latina? O sea, definitivamente es un plus, ¿no? No hay por dónde verle de otra forma. Bueno, yo no conozco mucho fuera de Sudamérica, pero me parece que somos un continente demasiado rico en todo, ¿no? Y hasta siento que nos deberían ver con envidia, o de hecho nos ven con envidia en el resto del mundo, porque somos gente genial, ¿no? Con una serie de problemas tremendos y
algunos problemas parecidos, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, a mí me parece, por un lado, somos tan los mismos en todo lado, ¿no? Y por otro también somos tan distintos. Es como que las dos cosas conviven ahí mismo, ¿no? Ya te digo, yo desde la punta norte de Venezuela hasta la Patagonia siempre hubo alguien ahí dándome una mano, oyéndome, dándome su amistad, ayudándome porque sí, sin conocerme, sin esperar nada a cambio, sin esperar volverme a verme en la vida. Sin esperar un pago. Sin esperar un pago en absoluto, o sea, totalmente abierta a ayudarme porque sí, ¿no? Pero allí estoy viendo, de acuerdo a este videoclip, que también ustedes sienten una distancia enorme y no pueden comunicarse fácilmente con los pueblos rurales. Claro, con los aymaras, con los indígenas del Perú. Claro, en ese sentido es más fácil que yo me lleve con un paulista, digamos, que con un indígena de aquí mismo, ¿no? De aquí mismo, claro. Entonces, eso marca quizá cómo nosotros encontramos en nuestro mundo urbano códigos muy particulares que no pueden ser descifrados en las comunidades rurales. Sí, sí, sí. ¿Eso no es una desventaja que tenemos como hombres de este mundo? Ese tal vez es uno de nuestros principales problemas como pueblo, ¿no? De cierta forma siempre le hemos dado la espalda, al menos las clases medias, a ese legado, por llamarlo de alguna forma, indígena. Y esa es una de las cosas que nos rompe, ¿no? Como países, ¿no? Sobre todo en el área andina. A mí me parece justamente que los dos países donde más claramente definidas las diferencias son Ecuador y Bolivia. Y me parece que en el caso ecuatoriano eso es más bien un aspecto de construcción de identidad y nos reconocemos como distintos y como peleones entre nosotros y casi, qué sé yo, como Quito, Guayaquil es casi como marido y mujer, estamos peleando pero nos necesitamos y sabemos que tenemos que estar juntos. En el caso boliviano es mucho más complejo, ahí las diferencias sí son mucho más radicales y son casi irreconciliables. Tampoco me atrevo a hablar mucho porque no es que conozco tanto, pero apenas uno entra se nota que ahí es la cosa mucho más dividida, mucho más distinta y mucho más difícil de conciliar. Con la fresca visión de Andrés Landázuri estamos tratando de, a través de sus recuerdos, de redescubrir esa Latinoamérica profunda que él ha podido recorrerla. Vamos a volver enseguida, no se vayan, tenemos cosas interesantes para seguir charlando aquí en la Caja de Pandora. Ya venimos. Se estima que en el continente americano existen 400 etnias indígenas que suman aproximadamente 50 millones de personas. En América Latina, la representación más alta se encuentra en Bolivia, con 37 pueblos autóctonos conformados por unos 5 millones de indígenas. La mezcla de culturas en Sudamérica, la mezcla de pueblos ancestrales, sin embargo, permiten advertir que cada uno tiene particularidades, que no todos son los mismos indígenas ni que todos son los mismos mestizos. Pero eso, como hemos dicho, es rico, sin embargo. Los aymaras, se menciona en el videoclip anterior, eran especialmente distintos. Tu compañero de viaje dice, casi parecían de otro planeta. ¿Por qué? Bueno, ahí en Bolivia todo este asunto con los aymaras da la idea, porque tampoco es que yo sepa mucho, que los aymaras se sienten como los auténticos, digamos, ¿no? los dueños verdaderos de ese territorio. ¿Y eso genera conflicto con los demás? Y eso genera un conflicto con todos los demás, no solo con los mestizos propiamente, digamos, sino con las otras nacionalidades indígenas, ¿no? Y se nota, con nosotros llegamos, me acuerdo ahorita, por ejemplo, un pueblo Pazña, que era un pueblo quichua, o quechua es allá, ¿no? Nos recibían como en cualquier otro lugar, nos ofrecían dónde dormir, qué comer, hablábamos tranquilamente. Cuando llegamos a un pueblo de estos aymaras, que son además mucho más refundidos en el altiplano y distantes, era difícil comunicarse, era difícil establecer contactos incluso muy básicos, ¿no? ¿Por un problema de idioma también? Por supuesto, también es un problema de idioma, pero es otra ya concepción, me parece, ¿no? Es otra... Por ejemplo, un ejemplo que casi siempre lo cuento, llegamos a un pueblito que se llamaba Tolapalca, muy refundido, un día que acá no vimos una persona en todo el día pedaleando. Llegamos a un pueblito muy chiquito que no tenía pues ni agua potable, no sé si tenía luz eléctrica, tal vez no. Estaba una cosa muy rural, muy lejana.
Y tratamos de conversar con una señora para que ella nos cocine algo, no le ofrecíamos pagar para que ella porque no había dónde comer y nosotros teníamos no muchas reservas. Y ella reaccionaba de una forma extraña, como que, me acuerdo que mi amigo Juanfer le decía, bueno, si nos puede cocinar algo, nosotros le pagamos, y él le decía, estás muy equivocado, mi marido te va a golpear, le decía, y se reía. Así en un español cortado. Y nosotros no entendíamos si estaba haciéndonos chiste o si en serio ella se sentía como ofendida. ¿Y qué había sido? Nunca lo supimos. A mí me da la idea que era como un error nuestro dirigirnos directamente a una mujer ahí. Ajá. Que eso no estaba permitido, digamos, pues que un afuereño, un extraño comience a hablar con las mujeres de ahí como que fuera de ahí. Había un predominio machista, probablemente. Yo asumo eso, pero todo esto es desde una visión un poco lejana. Como no logramos convencerla, las mandamos a las dos mujeres que estaban ese rato en el viaje a que ellas traten de negociar, porque entre mujeres tal vez se entiendan mal. Ajá. Y ellas cruzaron la carretera de un grupo de señoras que estaban sentadas ahí y ellas apenas las vieron acercándose, se separaron, se metieron a la casa y cerraron las puertas. Es como que te hacen evidente que no prefieren que no estés ahí o que no les interesa que estés ahí, ¿no? Entonces, resultaban completamente extraños. Extraños. Eran los otros. Los otros. Muchas veces no te respondían en castellano. No sé si porque no querían o yo creo que sí sabían. Son procesos complejos, ¿no? Procesos complejos. Estructuras sociales difíciles y también distancias culturales muy grandes. Claro. ¿Y esto no te motiva a profundizar el conocimiento con algún pueblo? Claro, claro. Con alguna parte de su cultura. Claro que sí, es una de las cosas, ¿no? Uno termina más curioso por saber cómo somos, ¿no? Claro. Eso es importante, darás pasos cualitativos entonces en la búsqueda del conocimiento. Algo más, aquí con estos videoclips. Sigue tu recorrido. Ya vimos identidad, vamos ahora a sistema. Veamos. ¿Qué pasa? No sé, van a enseñar un paro ahí por los campesinos porque este gobierno del APRA no cumple. Sí, me cambió bastante. Yo, por ejemplo, vine con otro modo de pensar acerca del dinero, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, todo el mundo siempre está estresado por el dinero. El dinero no es lo importante en la vida. En la vida lo importante es lo que hagas, lo que te haga feliz, no es para nada, o sea, estar preocupado si tus cuentas están pagadas o si no, ¿entiendes? Tuve un cambio brusco el rato que llegué, fue ese rato, se me están acabando mis ahorros, creo que voy a tener solo para un mes más a buscar trabajo. Entonces conseguí trabajo y a trabajar y como que de una me conecté nuevamente en el sistema. Y no tuve tiempo para pensar eso. Pasó como un año y ahí recién empecé a asimilar todo lo que aprendí en el viaje. Algo que es bastante importante en mi vida es el deporte, entonces de pronto por ahí se me va a hacer un poco más fácil explicar. Yo competía ya en ciclismo y deportes de aventura, pero tenía una fea actitud, porque un poco cuando empiezas a competir y empiezas a alcanzar cierto nivel ya en el deporte, te vuelves como, no sé, como que te crees superior al resto. Y no es así. Creo que el retomar las competencias después de año y medio, casi 2 años, fue tener otra actitud. O sea, sí compito, pero ahora sí disfruto y ahora comparto con la gente, ahora puedo reírme en una carrera, o sea, puedo hacer muchas otras cosas que al estar solo pensando en una competencia te pierdes como ser humano y solo te ves de pronto como un producto ganador. Y en el museo se quería hacer el loco, pero el Guaban insistió en que le conocí. Y le tocó decir que sí. O sea, ser feliz y tratar de hacer feliz a los que te rodean. O sea, eso fue uno de los aspectos en los que vine cambiado. Y vine como liberado también, o sea, liberado de muchas trabas como que uno tiene, es dogmatizado, ¿no? Tú sabes, va a la escuela, va al colegio, va a la universidad y te dicen las cosas así. Solo para que vean que entré aquí sin pagar un céntimo. Cuando tú estás en la bicicleta en medio de un desierto, o sea, ¿qué es bueno, qué es malo, qué es real o qué no es real? O sea, nunca he estado en un lugar tan desierto. Eres un ser humano en el mundo, ¿entiendes? Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras y también tienes todas las responsabilidades y obligaciones de ser un ser humano en la Tierra. Qué interesante sentir eso de la libertad completamente, sin atadura de ninguna naturaleza. ¿Eso te hace responsable o irresponsable?
responsable, pues, ¿no? Responsable. O sea, el momento en que uno está, y eso tal vez se veía más en el viaje en solitario, ¿no? El momento en que estás solo y realmente puedes hacer lo que quiera, entre comillas, ¿no? De me voy para aquí, me voy para acá o no me voy. O sea, de todas maneras estableces un sistema propio dentro del cual funcionas. Y todo lo que haces, o sea, todo lo que decides hacer, pues tiene una consecuencia, digamos. Y ese sistema en el cual ustedes no requerían sino poquísimo dinero, poquísimos recursos, choca con el sistema urbano común que vivimos. Claro, no, eso es evidente, ¿no? O sea, la vida y sobre todo la vida en la ciudad es como que te trata de llevar hacia lo otro, ¿no? Hacia estar preocupado en el dinero, en el trabajo, en el mundo competitivo. Exacto, sí. Y en general nosotros nunca hemos sido así, ¿no? Incluso en la ciudad, casi toda esta gente que sale en el video tiene una vida muy lejana a eso, ¿no? Yo personalmente casi no me importa esto de tener dinero o no tener dinero, o ganar o no ganar, ¿no? Toca hacerlo porque toca hacerlo y toca vivir de alguna forma. Pero no es esa mi preocupación. Pero, ¿y el viaje ha servido para que entonces ustedes reafirmen esos otros valores de un mundo o sea, yo diría más bien que el distinto? viaje expresa eso en nuestras vidas, ¿no? No es que aprendimos eso ahí, sino que eso llevábamos con nosotros. Y más bien eso es una de las cosas que nos impulsó a hacer un viaje como este, ¿no? Nos vamos hacia los 28, 29 años, a un año estar afuera de la casa en bicicleta, porque queremos hacerlo, porque sentimos que a través de eso vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a ser felices, ¿no? Y no estar pues haciendo nuestra empresa para ganar dinero, para tener un carro, para tener una casa, cosas que ninguno de nosotros tiene ni piensa en tener. Cuando hay cosas mucho más importantes, riquezas que superan aquellas que el dinero puede comprar, otras que no compra ningún dinero del mundo. Eso es lo que van aprendiendo, percibo, en este viaje maravilloso que hizo el Andrés Landázuri y sus amigos. Vamos a una pausa, le tenemos una sorpresa al volver. Ya venimos. Sudamérica se puede recorrer en bici, en auto, en moto, pero también a pie, como es el caso de Guillermo de la Vega, colombiano que lleva un mensaje de paz por cada ciudad y país que transita. El caminante por la paz viene desde Colombia. Uno de los resultados fundamentales de este tipo de viajes es la amistad, poder estar mucho más cercanos. Yo quisiera mostrarte, porque me imagino que tú haces conclusiones, o empezaste a hacer ya hace tiempos, conclusiones de todo lo que significó esta aventura. Te voy a mostrar, tengo algo detrás de la cortina, ¿no? Que va a mostrarnos algunas cosas interesantes que ocurrieron después del viaje. Ahora que pienso en aquel mes de agosto de 1998, me sorprende la optimista armonía que logramos construir sin más soporte que nuestra alegría juvenil. Puedo decir con toda sinceridad que lo que nos guiaba era una franca amistad, un compromiso radical, tanto individual como colectivo, hacia aquello que habíamos asumido como nuestra meta, completar la travesía a la que habíamos llamado arbitrariamente desde varios meses atrás la Vuelta al Ecuador. Recorrimos tanto que no sabría por dónde seguir. Supongo que lo fundamental no radica en la distancia recorrida, en los lugares atravesados o las regiones exploradas, sino en el largo trecho que recorrió cada uno en su propia intimidad. Eso, claro, es mucho más difícil de describir. No era la primera ni la última vez que un reto ciclístico se levantaba delante nuestro, pero decididamente puedo decir que la Vuelta fue el más grande desafío al que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida como ciclistas. Por mi parte, yo debo afirmar que mucho de lo que ahora soy, mucho de lo que ahora pienso y siento en relación al mundo tiene su origen en esas aventuras, y de manera especial en las aventuras de ese mes. Nunca podré dejar de ver en la Vuelta gran parte del germen de mi concepción actual de la amistad, de mi respeto por quienes se atreven a enfrentarse a sí mismos, de mi admiración por la geografía ecuatoriana, de mi agradecimiento a la gente de mi país y, en fin, de mi fe en la vida y su alegría.
Hermano mío, ya sabes que te quiero mucho. Desde acá, desde las tierras australes, te mando un gran abrazo. Espero que todo esté yendo bien y que las cosas estén mejorando para vos. Te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por todo lo que has logrado hasta hoy y seguirás logrando. Ahí está, la amistad, los recuerdos, eso es lo que ha permitido este viaje. Claro, sí, ¿no? Eso es fundamental. Y compenetrarte más con tus padres también, ¿no? Sí, bueno, con todo el mundo, supongo yo, ¿no? Incluso toda la etapa de viaje en solitario, que en realidad es bastante más de la mitad, es también una historia de amistad, ¿no? Porque uno no puede estar solo en una cosa así, necesita de la gente, ¿no? Por más que tengas $50,000 en la cuenta, necesitas de la gente para seguir adelante, ¿no? Y no solo en lo meramente material, ¿no? Sino en lo emocional también, ¿no? Necesitas la compañía y el apoyo y la fuerza que te envía toda esa gente, ¿no? Yo un poco me sentía, mira, todas estas palabras que leían, fue la conclusión a la que llegué hace 10 años cuando hicimos nuestra vuelta al Ecuador, y las siento muy vivas ahorita, ¿no? Es como que lo mismo podría decir de lo que acabo de hacer. ¿Falta todavía esa producción literaria después del segundo viaje? Bueno, hay mucho escrito, ¿no? Porque hay el blog que tiene muchísimo material y donde voy ya reflexionando en cosas así. Hay mis diarios que no tienen nada que ver con el blog, que también son como 4 libros de cada día anotando algo. Tus diarios, ¿no? Sí, ¿no? Y es muy importante el diario. Para mí era muy importante. Claro, ¿no? claro. Y sobre todo cuando ya viajaba solo era muy importante. Va marcando todas las etapas. Todo, ¿no? Desde decir de dónde fui, cuánto recorrí, qué velocidad, bla, bla, bla. Bueno, aquí tienes algo que dice diarios. Quizá es hora de abrirlo, ¿no? Bueno. Allí lo tienes. El 4 de enero de 1952, Ernesto Guevara, el Che, inició su primer viaje internacional por Latinoamérica, junto a Alberto Granados, amigo con el que coincidían en las lecturas, en las aspiraciones para viajar y conocer el mundo. Hoy, a sus 88 años, Alberto Granados nos cuenta detalles de su experiencia. Los padres del Che decían que yo, Alberto, un tipo ya con 28 años de edad, a salir por ahí en motocicleta, mientras que mi familia decía que Ernesto, un muchachito, jovencito, me tenía que agarrar a mí la nariz, y en vez de ya un hombre de 28 años, en vez de sentar cabeza, iba a salir con una moto. Entonces yo tenía la suerte de hacer ese viaje 2 veces. El primero como el que hice con Ernesto, y otro que hice cuando hicimos una película sobre diario de motocicleta. Yo fui como asesor de muchas de las tomas. Eso me permitió comparar las dos Américas Latinas. Hace años atrás nos encontramos de que los indígenas bolivianos pues no se atrevían a hablar con un blanco, no se atrevían a levantar la cabeza, ¿no? para hablar con un blanco. En cambio ahora había un presidente que era un indígena, ¿no? Mucha discriminación, muchos niños pidiendo limosna, que eso ya prácticamente no se veía con tanta intensidad en el segundo viaje. Lo más impactante fue cuando apareció una pareja de mineros que habían sido expulsados del trabajo porque eran comunistas. Y tenían un frío, no tenían cómo obligarse, y nosotros le dimos una de nuestras bancas. Ernesto, su diario, dice: fue una noche que pasé más frío en mi vida, pero por primera vez me sentí muy cerca del hombre. Sin ese viaje yo nunca hubiera sido feliz si no lo hubiera hecho. Pero además de eso, ese viaje me enseñó la importancia de que al mundo había que conocerlo, pero eso no era tan importante conocerlo como tratar de cambiarlo. Ahí está, qué conclusión tan importante. No solo hay que conocerlo, sino hay que tratar de cambiarlo. Tú tendrías que escribir diarios en bicicleta y no sé si estarías dispuesto también a cambiarlo. Claro, sí, no, yo no sabría cómo de una forma tan
tan grande como la figura del Che, digamos, ¿no? Nunca el Che fue mi referente cuando hice estos viajes, pero sin duda hay como un impulso similar, veo yo, en lo que me motivó a salir, ¿no? De hecho, un amigo viajero que quedó en mi casa algún tiempo, un ciclista también, me regaló los diarios del Che y también pues me identificaba mucho con eso, ¿no? Ahora, claro, eso ya es un tema mucho más grande y pesado, ¿no? Esto de qué hacer para cambiar las cosas. Yo me mantengo aún como en un plano muy individual, ¿no? De yo tratar de hacer dentro del espacio que me corresponde lo que considero mejor para que las cosas estén mejor, ¿no? Pero si ya en tu ámbito provocas cambios, eso es importante. Claro, por supuesto, ¿no? No sé si a través pues, de la escritura misma se pueda hacer algo así, ¿no? Si tenemos listo ya pues un libro que también no tiene nada que ver ni con los diarios ni con el blog, o sea, otro texto que está ya prácticamente listo y lo único que necesitamos es conseguir financiamiento para imprimirlo. Ajá. ¿Y el libro es sobre qué? Ese es sobre el primer viaje, sobre el viaje hasta la Patagonia. O sea, el viaje en grupo, digamos. Con fotografías. Con mucha todo. fotografía. Es un libro casi que más de fotografía. Y tienes mucho video también. Video tenemos solo ¿no? de ese primer viaje en grupo, ¿no? Del otro viaje, que fue mucho más largo, no llevé ninguna cámara. Entonces, claro, más complicado. Ya estaba solo. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Amigas y amigos, seguimos compartiendo y disfrutando la presencia de Andrés Landázuri en la Caja de Pandora. Ya venimos, no se vayan, que viene el bloque final. El primer viaje realizado por Sudamérica por Ernesto Guevara en compañía de Alberto Granado en 1952 duró 9 meses. Ambos recorrieron Argentina, Chile, Perú y Colombia. Fue en su segundo viaje por Latinoamérica en 1953 que el Che Guevara visitó Ecuador y Bolivia. Andrés Landázuri viajó durante 13 meses en bicicleta, ¿no? en 2 etapas distintas, y en esos 13 meses conoció 10 países. ¿Te has quedado con ganas de conocer América Central, quizá? Claro, definitivamente. Aún no lo planteo muy claramente. Además, recién me robaron mi bicicleta. Pero definitivamente el siguiente sería México, ¿no? Haciendo la ruta de Centroamérica. ¿Te entusiasma la posibilidad de México? México es ahora lo que me está llamando. No lo veo muy próximo, pero de aquí a algún rato ya se me prende el... Para entender lo que un viajero como tú tiene como motivación, ¿qué es lo que te motiva para ir y conocer México? No lo tengo tan claro, ¿no? Es un impulso de querer ver qué hay, ¿no? ¿Qué es el cine, la geografía, las culturas ancestrales, la comida? Es una cosa muy general, ¿no? Todo, digamos, todo me interesa ver, ¿no? Tal vez en ese lado yo tengo un aspecto de la personalidad que es demasiado general y a veces me quedo en las ramas siempre, ¿no? Pero no sé exactamente qué. Quiero ver cómo es, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en el Brasil y hubo un momento en el que tenía que tal vez ya volver a Quito, me daba iras no poder ver, qué sé yo, por ejemplo, cómo es el dinero paraguayo o cómo hablan en Paraguay. Eso es lo que quería ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es la Asunción? Escucharle a Lugo en la televisión. O sea, ver los canales paraguayos, qué son, cómo dicen, así. Entonces, simplemente la gana de ver qué hay. Es como, incluso en la carretera uno va y dice, ¿qué hay detrás de esa curva? ¿No? ¿Qué hay detrás de esta montaña tan enorme que te demoras 2 días en pasar? ¿Quieres ver? Simplemente quiero ver qué hay. ¿Qué idea te deja Chile? En poquísimas palabras. Bueno, Chile fue bastante especial para mí porque fue el inicio de mi viaje en solitario, ¿no? Y ese inicio para mí fue casi como empezar de cero, ¿no? ¿Fuiste en avión hasta Chile? No, yo me separé de... Todo fue por tierra, ¿no? O sea, volví las 2 veces en avión desde Buenos Aires, pero llegué a todo lado en bicicleta. Y nos separamos de mis amigos en Mendoza, porque ese era nuestro plan inicial y yo quise seguir más, por esto mismo que te digo que no quería parar. Y para mí esa sensación fue como un viaje completamente nuevo que empezaba, era como el primer día, el día que salí de Quito para mí, ¿no? Y bueno, estuve unos 3 días en Argentina hasta llegar a Chile, pero Chile para mí simboliza eso, o sea, como ese nuevo nacimiento al mundo de viajero en solitario que es muy distinto al... ¿Pero qué impresión te deja? ¿Es un lindo país? ¿Es un país acogedor, solidario? Sí, precioso. Tal vez en relación al resto me parece un poco más frío en general de la gente, ¿no? Como que
qué sé yo, por ejemplo, en el Perú la gente está todo el tiempo acercándose y ¿qué haces? ¿Y de dónde vas? Y bla, 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 bla. Incluso tratando enseguida de sacarte plata de alguna forma. En Chile nadie se me acercaba mucho, yo tenía que decir, ¿no? La gente es como más seria. ¿Y en Argentina? Argentina son como más gruñones, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Los porteños. En general. No todos. En general. Hay toda esta cosa de porteño. Los pueblos argentinos de los Andes. Ajá. ¿Qué tal? ¿Son más cercanos, más calurosos? Claro, son mucho más parecidos. Incluso, qué sé yo, en Jujuy pasamos unos días con una familia increíble que era una pareja con una tropa de siete chamos ahí en una casita muy chiquita y nosotros llegamos 5, o sea, era un hacinamiento total. Y ellos eran, se lo siente, pues mucho más cercano, me parecía más un peruano que un porteño, por ejemplo. ¿Y los paraguayos? ¿Qué ocurre con ellos? También es otra cosa, lo del Paraguay es un país como muy aislado, ¿no? Y muy autónomo en sí mismo, ¿no? Como que tiene una identidad cultural mucho más fuerte en sí misma, ¿no? Como... Claro, tienen además otro idioma, ¿no? Y el idioma que a mí me sorprendió muchísimo, que es en efecto una nación bilingüe, ¿no? Y en el sentido completo, no solamente que la gente habla guaraní, sino que piensa en guaraní y toda la cuestión indígena, que países como el nuestro hay como conflictos, que los mestizos no quieren aceptarlo, que los indígenas, etcétera. Ahí es como que... Yo incluso una vez le hablaba a una señora que me recibió en su casa de esto de los mestizos, y ella no entendía a qué me refería con mestizos, porque no existe esa división entre mestizo e indígena que aquí sería como tan común. ¿Y qué pasa con los uruguayos? Bueno, muy difícil. ¿Es un pueblo culto? Claro, Uruguay es un pueblo, por ejemplo, en ese sentido casi radicalmente distinto al Paraguay, ¿no? Un pueblo como que tiende hacia Europa más que hacia sus raíces. Es un asunto de migraciones, igual que en Argentina, ¿no? ¿Y los colombianos alegres todo el tiempo? Sí, muy alegres, muy amables, muy generosos, sí. Sí, en todo lado. La generosidad fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Muy bien. Escuchándote todo esto, yo tengo unas ganas terribles de agarrar una bicicleta y salir. Sí, además, la bicicleta sirve como un aparato de comunicación, ¿no? Yo creo que en las mismas circunstancias, yo estaba con mi mochila, nada más, mucha gente no me hubiera hablado, ni me hubiera abierto sus puertas, ni me hubiera ofrecido tanta ayuda. La bicicleta, yo creo que hasta dábamos un poco de pena, ¿no? Como así tan sucios, tan cansados. Enseguida la gente se interesa y se pone curiosa, entonces te abre la puerta la bicicleta. La bicicleta es como un medio especial para eso. Es una gran visa de la amistad. Sí, es así. Muy bien. Mira, yo creo que solo nos queda ya hacer un plan, ¿no? Ya. Que es lo último que queda allí. Hagamos. El videoclip, plan. La preparación no es una actividad que lo hace en corto plazo, tiene que ser a largo plazo. La experiencia de la persona que quiere hacer una travesía de esta naturaleza tiene que basarse en entrenamiento diario, en cargas de trabajo, no solamente en la bicicleta, sino también en el gimnasio. Aparte de eso, desde el aspecto mental es fundamental. Uno puede estar preparado físicamente, pero si mentalmente no está dispuesto a cumplir con una travesía tan larga, tan dura, tan extenuante como son este tipo de actividad, pues no va a poder cumplir. Uno tiene que sobreponerse a la fuerza de voluntad, es decir, tener claro el objetivo que tiene. El equipo que necesitas, primeramente es tu bicicleta en perfecto estado mecánico, mandarle a hacer un buen ABC para que tengas los menos inconvenientes mecánicos durante tu ruta, tu travesía. Y pues armarte de todos los implementos que son tanto en la vestimenta, en los implementos mecánicos que pueden ayudar a solventar algún problema o algún incidente en la ruta. Primeramente lo más necesario es tu kit de herramientas básicas para poder arreglar tu bicicleta. Desenllantadores, llaves hexagonales, llaves de eje, parches, pegas, también tienes destornillador, cortacadenas, la bomba, muy importante también, unas llantas de emergencia extra si vas a recorrer grandes distancias. También hay que darse cuenta de en qué momento del año vas a salir a pedalear. Si es en invierno te va a costar más esfuerzo, tienes que llevar impermeables y ropa bien abrigada. Si es en verano la ropa viene a ser menor. Mantener también un chaleco reflectivo para que seas visible en la carretera. En los alrededores de Quito figuran algunas de las rutas más importantes para recorrer en bicicleta.
David nos cuenta detalles de la ruta del Cotopaxi. Es una ruta muy linda que si permite el clima ver al Cotopaxi en toda su majestuosidad es impresionante, ¿no es cierto? Es una ruta que nosotros como Rutas y Ritos les llevamos a toda la gente que se inscribe hasta la Panamericana Norte, en donde empieza nuestra aventura, y tú pasas por la laguna del Lipiopungo, que es una laguna muy linda, que es la que estaba aquí, que cada vez por el calentamiento global se va secando más, entonces es una ruta súper espectacular, la laguna, y tenemos el Cotopaxi también. Continúas bordeando al Cotopaxi, pasas por el Control Norte y luego bajas por todo lo que es el Pedregal y llegas a Machachi. En el Ecuador hay muchísimas rutas donde tú puedes aventurar, tener un encuentro con la naturaleza que sin duda alguna les va a gustar muchísimo. Entonces la aventura está lista, ustedes saben cuándo salir. Allí está, recomendaciones muy interesantes para poder viajar, sí. ¿No? Me imagino que habrá problemas de salud también en el camino. ¿Qué pasó contigo? Sí, tuve varios problemas. En primero, en respecto a lo que decían ellos, más bien me da la idea que ellos no han de haber viajado, ¿no? No me digas. Porque yo no tenía nada de preparación para salir de viaje, ¿no? De hecho, para este segundo viaje no había topado la bicicleta en unos 4 o 5 meses. Estaba más bien en una etapa de despedidas y farras diarias. No tenía ni guantes, no tenía ni luces, no tenía ni nada. Salí no solo que sin preparación, sino que con bastante menos de lo que necesitaba para enfrentar una cosa así. ¿Pero eso es bueno o no? No sé si es bueno, supongo que mejor es estar preparado, pero a lo que voy es que no necesitas tanto, ¿no? para poder hacer algo así. Lo único que necesitas es tener ganas, ¿no? Yo para el segundo viaje salí apostándole a la experiencia que tenía previa, ¿no? Claro, pero no tenía... ¿Y había esa experiencia? Había esa experiencia. Y bueno, de hecho caí enfermo a los 3 días por el sobreesfuerzo, pasé 5 días en cama y barra, pero, o sea, no estoy diciendo que no necesitas de entrenamiento, pero no es eso lo fundamental. No, realmente el viaje, aunque suene un poco tonto, no es un reto físico. Lo físico pasa a ser irrelevante muy rápidamente. Al mes ya lo físico deja de ser un problema y tiende a ser un reto emocional, digamos, ¿no? Llamémoslo espiritual, digamos, no sé, que es atreverse a seguir, ¿no? Atreverse a seguir y darle, porque a veces son condiciones difíciles, pues duermes en carpa, qué sé yo, 15 días seguidos, en un horno, todo el nordeste brasileño era un horno, pero terrible así de dormir. Yo me dormí en esa carpa casi desnudo, lleno de zancudos y cosas. Esas cosas te desgastan mucho, ¿no? Y solo y toda la cosa. Entonces, no necesitas tanto plan como dicen, necesitas simplemente querer hacerlo, ¿no? Pero yo creo que de modo seguro hay que también tratar de viajar, claro, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Es lo ideal. Pero no es lo fundamental, me parece. Andrés, el tiempo se nos acabó, qué pena. Faltan otros temas para charlar contigo, pero eso muestra lo apasionante que resultó para Andrés y sus amigos, sobre todo para Andrés, que fue quien viajó mucho más este viaje importante en la escuela de la vida prácticamente, recorriendo, conociendo pueblos y enriqueciéndose de ese modo. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Le contaremos en la cuenta de Twitter de este programa y mi cuenta personal algunos entretelones también de este personaje y de lo que hemos vivido alrededor de la realización de este programa. No dejen, por cierto, de escribirnos a nuestra dirección. Allí consta la dirección de Twitter y también nuestra página para que estemos conectados y escuchando sus recomendaciones. Un gran abrazo, que pasen muy bien. Hasta pronto.